Buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, bueno, muchas gracias por estar aquí, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Campillo, director del Instituto Antonio Romero, directora del Manzano Luciana y diferentes representantes de los colectivos sociales de Campillo y de las asociaciones que os había acercado aquí por la presentación de este proyecto. Os presento pues a mi derecha Carmen Paloma Arroyo y a mi izquierda Carmen Guerrero, que son trabajadoras del CSIC, del área de cultura científica. Bueno, nos acompaña aquí para hacer la presentación de este proyecto, del proyecto Ciudad Ciencia en Campillo, que está en colaboración pues, con el CSIC y con la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que ambas dependen del Ministerio de Ciencia. Como ya hemos estado hablando en cuestiones anteriores, en semanas anteriores, este es un proyecto que se aprobó por parte del Ayuntamiento allá por el mes de abril aproximadamente. Firmamos el convenio de colaboración con el CSIC y con la Federación Española de Ciencia y Tecnología. Y este proyecto es un proyecto muy interesante que de lo que trata es de acercar todo lo que son los avances científicos, la ciencia, los avances en investigación, pues a la sociedad transmitiendo pues todos esos conocimientos y toda la importancia que tiene en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo cultural, pues para cualquier localidad. Para un pueblo como Campillo, de 8.000 habitantes, pues es un auténtico placer, un auténtico orgullo y además pues estamos súper emocionados y muy contentos pues con poder desarrollar este proyecto tanto desde el área de medio ambiente como desde el área de educación, donde el OLI también va a tener un papel bastante activo y que va a servir pues de tener su unión con los diferentes centros educativos y escolares del Ayuntamiento y de Campillo, perdón. Se trata de un proyecto que, como ya he dicho, va a tratar de acercar la ciencia a la sociedad, pero no solamente se va a hacer desde el Ayuntamiento de Campillo. Aquí va a tener un papel fundamental, un papel muy relevante lo que son los centros educativos, que no solamente van a poder colaborar y desarrollar este proyecto desde el Ayuntamiento y con el Ayuntamiento, sino que van a poder tener cierta autonomía para trabajar y poner en marcha todos los programas que ofrece este proyecto tan interesante que se nos ofrece y se nos brinda a este pueblo y, como digo, es un auténtico placer poderlo desarrollar y una gran posibilidad porque nos va a permitir pues, acercarnos y seguir acercando pues, al pueblo de Campillo avances científicos, avances tecnológicos en cuestiones tan importantes como el cambio climático, como las energías renovables y muchísimas cuestiones más que seguramente ahora tanto Carmen como Paloma nos van a ampliar. Por tanto, mi papel aquí pues, es hacer esta presentación, agradecer por supuesto a los asistentes que están aquí y bueno, y yo creo que me toca darle la palabra tanto a Carmen como a Paloma, que son las expertas, las responsables en el desarrollo de este proyecto con y para Campillo y bueno, y por supuesto agradecer a las dos por haber estado aquí, por haberse acercado hasta Campillo, bueno, y a Paloma también, que ha sido la interlocutora del primer día, con muchas dificultades a nivel de comunicación, sí. Por Skype, por correo, por teléfono, pero bueno, lo hemos conseguido. Ahí está. Cuando hay ganas y hay voluntad, al final las dificultades tecnológicas se pueden superar y no son ningún impedimento para, como digo, poder poner en marcha este proyecto tan interesante, tan bonito, tan novedoso para este pueblo, que seguro va a tener una larga vida y va a tener una gran repercusión en nuestro pueblo. Así que nada, gracias por la parte que nos toca y paso la palabra a Carmen Guerrero. Pues muchas gracias, Diego, y buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues un gustazo estar aquí en el sur, que además también es mi tierra, pues yo soy de Alhama de Granada, cerquita de aquí. Así que pues estoy aquí como muy esponjada, ¿no? Así. Entonces, nada, lo que queríamos comentaros, Paloma y yo, es un poco en qué consiste el proyecto y qué puede ofreceros a los vecinos y vecinas de Campillo, cómo podéis aprovecharlo. Primero, presentarlo brevemente. Esta iniciativa surgió en 2012 a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como seguramente sabréis, es el mayor organismo público de investigación que tenemos en España. Tenemos más de 120 centros de investigación en todas las áreas del conocimiento distribuidas en todas las comunidades autónomas. Entonces, el CSIC, como organismo público de investigación, tiene un compromiso social y es que ha de devolver a la ciudadanía de alguna forma el rendir cuentas con el dinero que los españoles y españolas ponen a través de sus impuestos a estos organismos. Y partiendo de esa base es desde la que nace Ciudad Ciencia. Es una forma de compartir con vosotros y con vosotras el conocimiento que estamos generando en el CSIC con los impuestos y con los proyectos de investigación que vienen de financiación pública, obviamente, con los que trabajamos, con los que trabaja la comunidad investigadora del CSIC. Entonces nosotros comenzamos en 2012,
solo con 6 municipios como proyecto piloto, porque nuestra intención era llevar los contenidos de ciencia y tecnología al entorno local. Tenemos muchos museos de ciencia en España, tenemos grandes centros de divulgación, pero en las localidades más pequeñitas, como puede ser Campillos, no llegaba nada y siempre existía esa demanda, porque la ciencia y la tecnología forma parte de nuestro día a día. Paloma y yo hemos cogido un AVE y hemos llegado aquí gracias a esa rapidez y a esa tecnología desarrollada. El Skype no ha funcionado, pero a veces sí funciona y tenemos ahí internet que nos sirve. Y bueno, y los ciudadanos y ciudadanas de a pie al final pues nos encontramos con que hay muchísimo flujo de información de muchos tipos, a veces no cierta, y de alguna forma la ciencia y la comunidad científica es un referente autorizado para contextualizar y explicar pues las cosas que pasan y por qué de repente se habla de cambio climático y las evidencias científicas que hay, o por qué de repente hay un estudio que nos dice que es aconsejable consumir un alimento ni consumir otro, y por qué es así. Es decir, que de alguna forma venimos a ayudar a la ciudadanía a contextualizar esos avances científicos y tecnológicos y ayudar a la toma de decisiones que al final a todos nos competen, ¿no? Y eso es un poco la filosofía de la que nace Ciudad Ciencia. Empezamos, como os digo, en 2012 y bueno, contentos porque en Andalucía ya tenemos 6 municipios contando con Campillos. Hemos incorporado a Baena en Córdoba, a Úbeda en Jaén, Almonte en Huelva, a Ubrique y Los Barrios en Cádiz. Nos quedaba la provincia de Málaga y otras más, pero ya podemos decir que ya tenemos aquí la banderita también puesta, ¿verdad? Y bueno, y la idea es eso, es generar un entorno de diálogo con la comunidad investigadora y los ciudadanos y ciudadanas de Campillo. Lo que ofrece este proyecto a este municipio, pues son actividades de divulgación en distintos formatos. Vamos a empezar con una exposición, pero también tenemos charlas, tenemos talleres, tenemos catas científicas de chocolate, de aceite, incluso de aguas. Tenemos un taller que se llama Oler y saborear con el cerebro, que es de unos neurocientíficos que desarrollan esa actividad. Tenemos también actividades online en la página web que luego Paloma os comentará. Es decir, que lo bueno o el valor añadido que tiene este proyecto es que son los propios investigadores e investigadoras que trabajan en su día a día en los laboratorios los que van a venir a Campillo a explicaros, bueno, yo os tuteo porque me siento más cómoda, ¿no? Sí. Pero a explicaros lo que hacen en su día a día y a resolver las preguntas y las inquietudes que vosotros tenéis. Entonces, nosotros siempre destacamos como valor añadido ese punto, que es la comunidad investigadora del CSIC la que viene a impartir las actividades o que ha revisado todos los contenidos, exposiciones y digamos que documentación con la que luego vosotros vais a trabajar. Y por otro lado también que ponemos a disposición del municipio todos nuestros centros en ese sentido, estamos en todas las comunidades autónomas. En Andalucía tenemos 23 centros de investigación, están concentrados sobre todo en Sevilla, pero aquí no muy lejos de aquí, en Algarrobo tenemos por ejemplo el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea. Tenemos una estación que se llama La Mayora, que no sé si os suena, pues allí están, por ejemplo, cultivando el árbol de cacao por primera vez en España, o están cultivando variedades de aguacate para que podamos producir en España aguacate durante todo el año, no haya que importar de otros países. Es decir, se están haciendo cosas que realmente revierten en el bienestar de nuestra sociedad, y yo creo que es importante que todos conozcamos la ciencia que se hace cerca de nosotros, que no todo está en Madrid y en Barcelona, que aquí hay muy buenos investigadores también en Andalucía. Y por último deciros que trabajamos a la carta, que es lo que también decía muy bien Diego. Es decir, nosotros tenemos una oferta de actividades culturales y de divulgación científica ya fijadas, pero que si a vosotros os interesa hacer una charla, como habíamos hablado con Diego, sobre cambio climático debido a los fatídicos sucesos que sufristeis el año pasado, y ver un poco de por qué pasa esto, por qué no pasaba antes, que de repente hacéis una feria sobre el aceite y queréis tener una cata de aceite de oliva guiada por investigadores del CSIC. Lo que se os ocurra, podemos darle forma y podemos gestionarlo siempre a través del ayuntamiento, porque sí que son ellos los coordinadores y los que vamos a tener el contacto directo para programar las actividades. Pero que también hay sentiros libres, porque no solamente vamos a dirigirnos a los estudiantes, por supuesto, como un tercio de las actividades siempre las dirigimos a los estudiantes porque son nuestro futuro, pero que si hay colectivos interesados, centros culturales, asociaciones que también se interesen sobre un tema concreto, lo podemos trabajar sin problema. Y bueno, la idea es eso, que la agenda cultural de Campillo se vaya llenando poco a poco con actividades de ciencia, porque la ciencia también es cultura, ahí no discute nadie, ¿verdad? Totalmente. Que estamos de acuerdo. Entonces esa es un poco la idea. Y por último, pues anunciaron la primera actividad con la que iniciamos el proyecto, que es una exposición que va a estar en el Instituto Camilo José Cela del 25 de noviembre al 16 de diciembre. Se llama La energía nos mueve, ciencia para una energía limpia, sostenible y accesible.
Tiene además unas unidades didácticas y una serie de ejercicios que los chavales pueden trabajar en clase. Y bueno, también comentaros que en enero, sin todavía fecha concreta, pero ya desde el ayuntamiento se encargarán de comunicaros, vamos a hacer una charla sobre cambio climático de una investigadora del Instituto de Geociencias del CSIC de Madrid. Y por mi parte, nada más, pues que me siento muy contenta de que Campillo se sume al proyecto, que ya somos 46 municipios que formamos parte de esta red desde 2012, que esto es el comienzo de un camino que vamos a hacer juntos y que, bueno, que al final pues se trata de eso, de que la ciencia no dé miedo, no asuste, sino que intentamos que sea comprensible, que se contextualice en condiciones y que realmente sea un referente autorizado para comprender nuestro alrededor que falta no hace. Así que luego si queréis alguna duda la podemos resolver y si no, Paloma pues os cuenta un poquito más a través de la web que tenemos los contenidos concretos con los que podéis contar o con los que bueno, pues se pueden hacer actividades aquí en Campillo. Bueno, yo quería hablaros un poquito del paquete de actividades que digamos ponemos a disposición de Campillos, ¿no? Como ha comentado Carmen, hay actividades muy variadas de todo tipo, además orientadas a diferentes tipos de público, porque hacemos actividades para público escolar en diferentes etapas educativas, pero también para público general. Y en ocasiones, si la actividad lo permite, tratamos de hacer varias sesiones, de manera que cubrimos el público escolar a lo mejor de sesiones de mañana y se hace alguna sesión de público general por la tarde y así pues economizamos recursos y aprovechamos el viaje de estos investigadores e investigadoras que vendrían aquí. La oferta de actividades es muy variada. Hay desde conferencias, talleres online, talleres presenciales, clubes de lectura de una colección de libros que luego les hablaré, visitas guiadas a centros de investigación. También las exposiciones como la que va a venir de energía, que muchas de ellas pues tienen material didáctico adicional. También hay actividades que llamamos coloquialmente como de gran formato, que son pues teatros científicos, cuentacuentos científicos, monólogos científicos, o sea, un poco más variadas, pero bueno, que la oferta, tanto en temática como en formato, es muy variada. Un buen escaparate para visualizar las actividades que realizamos es la propia página web. Entonces, aquí en el apartado de agenda, si os metéis, podéis ver las actividades que hacen otros municipios y os puede dar idea de cosas que se pueden realizar aquí en Campillos. Que hay de todo tipo de conferencias, aquí figuran los talleres, de hecho ya está puesta la exposición de energía que estará en el Instituto Camilo José Cela, y luego podéis utilizar también el buscador si queréis buscar alguna temática concreta que os interese, porque como decía Carmen, nuestra idea es ir haciendo actividades en función de las demandas vuestras, o sea que si os interesa algún tema concreto, pues que venga, que interesa a lo mejor el cáncer, pues ponéis cáncer y os salen pues las conferencias o las actividades que hayamos hecho relacionadas, ¿no? Entonces pues desde relacionadas con el consumo de carne, bueno, más generalistas, bueno, un poco variadas, ¿no? Y luego también, como comentábamos, si no hay una charla que veáis vosotros que no encaja, pues también la podéis proponer a través del ayuntamiento de, oye, mira, pues veníamos hablando en el tren de la polémica esta que está habiendo ahora del consumo de pescados grandes como el atún, el lucio y no sé cuál otro más, el emperador. Pues oye, pues a lo mejor es un tema que nos preocupa porque consumimos esos pescados, ¿no?, en nuestras casas. Entonces queremos saber qué grado de información, desinformación, si es verídico, si realmente eso es peligroso o no es peligroso. Muchas veces hay noticias que nos llegan que tampoco son del todo, que causan más alarma social y que a lo mejor no tienen un fundamento. Que no digo que sea el caso, ¿no? Pero que bueno, que sería pues que gente que sabe del tema pues venga aquí a hablaros y dar su opinión sobre la investigación puntera en ese aspecto, ¿no? Eso en cuanto a conferencias. Hay una pestaña aquí de talleres en la que figura tanto los talleres que tenemos online como los presenciales. Hay uno muy interesante taller online que es el de agricultura sostenible en el aula. Lo único que este taller lo que permite es poner en marcha un huerto en los centros educativos, muy interesante para centros educativos,
Y una vez se pone en marcha, los investigadores del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC van mandando pues semillas y productos para ponerlo en marcha, y además hay un blog abierto para comunicación continua del centro educativo, el grupo del centro educativo que ponga el huerto, y estos investigadores pues para solucionar dudas. Lo único que el plazo ya está cerrado porque, claro, al final pues dependemos de la climatología en este tipo de talleres. Entonces, estaba hasta final de octubre, pero eso no quita a que el curso que viene, que lo estudiéis y tal, y que el año que viene pues lo pidáis. Suele figurar en novedades, avisamos para apuntarse al taller, y es un taller bastante interesante. Próximamente vamos a actualizar los otros talleres online que tenemos, por ejemplo el de geociencias. Vamos a poner a disposición de todos los municipios de Ciudad Ciencia los mapas geológicos de su municipio, y para, digamos, también lanzarlo, vamos a poner a disposición algún taller, uno, por ejemplo, que explique cómo se realizan esos mapas geológicos, porque al final los vemos llenos de colorines, pero no sabemos realmente qué estudios hay detrás para hacer esos planos, ¿no? Y bueno, eso ya en novedades irá apareciendo. Es otra característica del proyecto, que es un proyecto que tiene vida propia, que vamos sumando municipios, muy contentas de sumarlos, y también vamos sumando actividades. Entonces, la manera de enterarse de esas actividades, solemos informar a los ayuntamientos, pero también el escaparate es la página web. Solemos poner novedades, lanzamos una nueva exposición o se pone en marcha el taller. Entonces, es un buen escaparate para verlo. También están los talleres presenciales. Hay de diversa tipología, hay por ejemplo, de astrobiología. Todos los talleres tienen un modus operandi común, que es que al principio sea una charla explicativa sobre terminología y sobre los aspectos que se van a tratar, y luego ya viene la parte más experimental. En las páginas de los talleres se pueden ver la ficha técnica, que siempre luego al final surgen muchas dudas al respecto de para cuántas personas es, qué nivel educativo. Aquí podéis ver, pues digamos, en qué consiste cada taller y qué requisitos técnicos y qué necesidades tiene. Luego tenemos pues de luz y óptica, que es un taller que funciona muy bien para primaria, por ejemplo, que es un colectivo que a veces la divulgación científica se olvida de ellos, que parecen muy pequeños, pero al final hay que hacer muchas actividades con ellos, que al final van a empezar a definir su futuro, ¿no?, en esas edades. Y luego, pues como comentaba Carmen, hay talleres pues de aceite de oliva y de chocolate, son talleres cata, que nos enseñan a través de nuestros sentidos, determinar aquellas características del cacao o del aceite de oliva, en función del taller que sea, que nos determinan que ese cacao, ese chocolate, ese aceite, pues no es de buena calidad, sino que es buena para nuestra salud, ¿no? O sea, determinar pues ese amargor que define que tiene ciertos compuestos que son más saludables que otros, pues lo mismo con el chocolate en función del porcentaje de cacao que tenga. Bueno, tampoco me quiero entretener mucho más. Hay otro taller que no figura aquí, que es uno sobre arqueología, que lo hemos estrenado recientemente, y aparte de una charla explicativa que además incide sobre el papel de la mujer en la prehistoria, a veces bastante olvidada. Una parte posterior es una réplica de una excavación arqueológica real, son unas láminas que se van levantando, y digamos que los estudiantes o el público que asista pues va levantando, va cartografiando esos hallazgos supuestos, va haciendo fotografías con una cámara de estas instantáneas tipo Polaroid, y bueno, pues ven cómo se sucede una excavación real, ¿no?, arqueológica. Esto en cuanto a los talleres. Bueno, también hay uno sobre violencia de género, que se hace en los centros educativos también, sobre todo para secundaria y bachillerato. Bueno, no consigo verlo. Se realizan 3 sesiones separadas en el tiempo, de manera que los estudiantes que participan en él pues pueden trabajar viendo pues, esos impactos en los medios de comunicación, cómo tratan el tema de la violencia de género. Digamos que trabajan los estudiantes y esas cosas que en el día a día se nos pasan, pues son capaces de percibirlas, ¿no? O sea, es un taller muy interesante. Luego hay más actividades como nuestras exposiciones. Tenemos gran variedad de exposiciones que se prestan físicamente.
Viene aquí en una caja, se despliegan los paneles en un instituto, como es el caso de la exposición de energía que va a venir en noviembre, o en un centro cultural donde sea necesario, y luego está durante 20-30 días expuesta y bueno, muchas de ellas además tienen material didáctico adicional, como en el caso de la energía, que tiene unidades didácticas adaptadas a diferentes niveles educativos. Luego os los paso para que lo veáis. Fichas de experimentos, incluso alguna tiene audioguías, de manera que con unos aparatos se pueden escuchar contenido adicional. Los paneles no transcriben la información del panel, sino que dan contenido adicional, hecho también por investigadores e investigadoras. Y luego, además, esos audios se pueden ver desde la web también, con lo que no necesitas el aparato, sino que con un móvil, un iPad o en un aula lo puedes poner, ¿no? Eso, bueno, en cuanto a las exposiciones, aquí las podéis ver. Muchas de ellas, además, están en formato PDF y se pueden descargar, con lo que las podéis ver previamente antes de pedirlas, para ver si os interesa realmente. Y hubo otra actividad también interesante, son los libros de divulgación. Tenemos esta colección que sabemos que hay ahí algunos cuantos ejemplares que os hemos traído para dejarlos aquí. Tratan diversos temas, tenemos 107 números ya editados de diferentes tipologías. Hemos traído también unos folletos donde podéis ver pues los diferentes números. Trata temas de nutrición, de salud, de tecnología, Big Data que acaba de salir. Lo que os proponemos en esta actividad es hacer clubes de lectura, de manera que os enviamos 20-25 ejemplares, se da un tiempo adecuado para su lectura y luego se realiza un encuentro con el autor o autora del libro, de manera que, bueno, pues es como una conferencia, pero un poco más enriquecida porque se puede generar un debate, porque ya digamos que te has enterado ya del tema, ¿no? Y puede ser bastante interesante. Yo creo que no se me escapa ninguna más. Luego las otras actividades que os comentaba de gran formato, adaptadas a diferentes niveles, también el cuentacuentos musical que tenemos, que lo que hace es incidir sobre el papel de la mujer en la investigación, de manera que se hace un cuento basado sobre una mujer investigadora y pues con música de fondo y tal, y bueno, eso es bastante interesante para primaria. Y bueno, luego pues teatro científico, monólogos, hay muchas más actividades. Os animo a bucear en la web, a preguntar pues temáticas concretas de, oye, ¿hay algo relacionado con los transgénicos? O sea, pues lo mismo, no hay un taller, pero hay alguna charla, alguna historia que podamos ofrecer a través del ayuntamiento. Nuestro contacto va a ser siempre Diego o Loli, porque digamos que es la vía de contacto, son nuestros ojos y nuestros oídos aquí en Campillos para recepcionar todas aquellas actividades que interesen más y aquellos temas que demandéis. De hecho, una de las primeras actividades que hacemos precisamente era, pues, a raíz de la cantidad de problemas que habéis tenido aquí en Campillos, en las inundaciones, las lluvias torrenciales, el tornado hace nada, pues nos transmitía Diego la preocupación de, oye, esto tiene que ver o no con el cambio climático, o sea, ¿qué está pasando? Que nunca habíamos sufrido estas cosas y ahora de repente es en años consecutivos casi, ¿no? Y entonces, bueno, ahí buscando, pues hemos localizado una investigadora que trabaja en un grupo a nivel mundial, en un panel de expertos a nivel mundial, y trata de valorar realmente los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, estaba el otro día hablando con ella de vuestro caso y la idea de su charla, que va a ser el 10 de enero, creo que la hemos programado ya al final, que será aquí en el Salón de Plenos. La idea es que vea qué se está haciendo en investigación en cambio climático en la actualidad, qué hay de verdad y de mentira en estas cantidades de información que nos llega, qué hay de verdad detrás, y también enseñaros un poco a interpretar esa cantidad de datos que nos llegan sobre subida de nivel del mar, sobre aumento de temperaturas, pues para enfrentar el tema de una manera más crítica. Y yo creo que no me dejo nada. Bueno, a lo mejor me dejo alguna cosa, pero bueno, aquí estamos para cualquier cosa. Sí. No, si tenéis alguna duda concreta sobre algún aspecto que queráis preguntar. Sí. Digamos, es gratuita, digamos, para quien quiera hacer esa charla, en este caso AMICAM o el instituto, cualquier otra asociación, a lo que se refiere Carmen, que evidentemente todo esto es gracias a que hay inversión pública detrás que facilita esto y, bueno, gracias al dinero que se pone en la ciencia y en la cultura de la ciencia, en la divulgación, ¿no?
Yo comentaba que gratis no es nada, evidentemente esto se sostiene gracias a los impuestos al final y a los presupuestos generales, ¿no? que se destinan a este tipo de cuestiones. Por eso creemos que es muy importante y muy interesante el desarrollo de este proyecto de Ciudad Ciencia en Campillo, porque hasta ahora teníamos muchísimas limitaciones para organizar cualquier tipo de actividad o de evento de estas características, porque teníamos que asumirlo o bien el ayuntamiento directamente, o bien los centros educativos, o bien las asociaciones. Esto, como ha comentado Carmen, es un paraguas que nos permite dotarnos de recursos, no solamente en cuanto a los materiales, sino que además nos va a permitir dotarnos de los mejores recursos humanos, es decir, contar con las mejores personas expertas en las temáticas que queramos desarrollar, desde violencia de género, como se ha comentado, desde incluso actividades, por ejemplo, encajadas en la Concejalía, por ejemplo, de Feminismo. Hay una exposición muy interesante que es el papel de la mujer en la ciencia, en el que, bueno, fue de las primeras cosas que hablamos, pero no está disponible hasta abril, porque está muy demandada, pero que evidentemente vamos a traerla a Campillo. Es decir, la ciencia es una cuestión muy transversal y que se puede tratar desde muchísimos aspectos, y gracias a este proyecto pues nos dota de recursos económicos indirectos, evidentemente, pero también nos hace traer pues, a los mejores para poder desarrollar esto, y esto nos abre unas posibilidades fenomenales a todas las áreas del Ayuntamiento de Campillo, pero también a todos los colectivos sociales del pueblo y a la comunidad educativa, porque nos permite dotarnos de esos recursos que, coordinándonos, igual que se coordinan pues la programación anual de educación ambiental, podemos integrar este tipo de actividades, hacerla, digamos, que no coincidir en lo que organice, por ejemplo, el instituto y los colectivos sociales o el ayuntamiento, encajarlo, es decir, que nos dan unas posibilidades, la verdad que espectaculares, y no solamente para acceder a la información y para acceder a los conocimientos. Yo siempre digo que la ciencia te dota de una herramienta que es fundamental hoy día, que es el análisis crítico de la realidad, el poder, es como la ciencia te enciende la bombilla para hacerte pensar sobre cuestiones que hasta ahora quizá no lo hacíamos, y eso pues ya va más allá de la información, porque ya nos hace pensar y razonar por nosotros mismos. Y yo creo que esto es lo interesante también de este proyecto, no solamente la información y que podamos tener a través de los mejores investigadores y de las personas más expertas que hay pues en este país y en el mundo, como ha comentado Paloma, sino que además nos va a encender la luz de la inquietud, la luz de la crítica, la luz de la curiosidad, ¿no? Esa palabra tan bonita que a veces tenemos tan olvidada, que la dejamos en la infancia, pero que tenemos que estar constantemente encendiéndola o despertándola, pues para precisamente sigamos avanzando y mejorando como sociedad y como pueblo, en definitiva. Así que, bueno, la verdad que nos ofrece unas posibilidades muy, muy interesantes, y por eso estamos tan contentos de que hayan contado con nosotros, con el Ayuntamiento y con Campillo, y le vamos a estar eternamente agradecidos al CSIC y a la Fundación. Nosotros renovamos anualmente el convenio con la CSIC, con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, para seguir con el proyecto. Llevamos desde 2012 con él. Y la idea es seguir con él. Por eso también cuando hablábamos con Diego y con Loli, bueno, y solemos hablar con los ayuntamientos, siempre decimos, no tengáis prisa en organizar 10 actividades antes de finales de año, porque esto se acaba. No es esa la idea, porque precisamente sabemos, porque precisamente además sabemos que esto es una lluvia fina que tiene que ir calando poco a poco, y que hay que ir trufando, hay que ir poniendo en la agenda cultural, pues eso, la agenda para el año que viene de medio ambiente, pues ponemos 2 actividades, tenemos tal feria o tal semana cultural, ponemos otras 2, la asociación celebra tal evento y a lo mejor quiere hacer eso. Es decir, no tengáis el apuro de que se acaba la financiación y se acaba el proyecto, porque en principio este proyecto nació con la intención de consolidarse a lo largo del tiempo, y ya os digo, llevamos ya desde 2012 funcionando, y ningún municipio una excepción hemos tenido, que se bajó de un municipio del proyecto por un cambio político, una cosa así, que no, pero vamos, ningún municipio se ha bajado de este carro, porque realmente yo creo que ganamos todos. Sí. No, y además la pregunta de Antonio es muy pertinente, porque claro, en los centros educativos ellos tienen que planificar un tiempo concreto que van a ser en un año vista. Entonces, claro. Además es que como las actividades se realizan por el propio personal investigador, pues ellos tienen que hacer también un hueco para viajar y hacer divulgación. Entonces muchas veces, además, tema talleres y tal, es bastante complejo encajar un día concreto que venga bien. Entonces, bueno, con cuanto mayor antelación mejor. No, y además me consta que lo que Paloma ha explicado antes, de cara a la planificación de las charlas, muchas de ellas, con el cambio climático, muchas de ellas no es que la tengan en cartera, sino algunas veces decimos, mira, queremos algo de esto, y ellos se preocupan y lo buscan.
Y claro, eso necesita también un tiempo de preparación, ellos buscan los mejores expertos y bueno, eso es fundamental contar con ese tiempo. Pero bueno, que podéis contar con eso y teniendo en cuenta que de la forma que vosotros soléis planificar las actividades, que tienen que ser con mucha antelación, que en ese aspecto encajaríamos muy bien con ellas para poder encajar las actividades. Y con las asociaciones iguales. Entonces abre unas posibilidades muy interesantes que si veis algo que os guste y algo que encaje en las actividades, que vosotros se incluye en vuestro objetivo de la asociación y de los colectivos, pues adelante, estamos para eso. Y bueno, por supuesto los compañeros del Ayuntamiento de Equipo de Gobierno ya lo saben, que cualquier actividad que pueda encajar en sus áreas, pues evidentemente se pueden ir solicitando, buscando y planeando, porque yo creo que para ello están ellas, ¿no? Y está este proyecto. ¿Tenéis alguna cosilla, Antonio? Bueno, está aquí los medios de comunicación, lo he dicho antes, Teleco, la televisión local, Radio Campillo, está Antonio también. Si tenéis cualquier cuestión que queráis preguntarle a ella como trabajadora y técnicos del CSIC. A preguntar por qué Campillo, qué es lo que has hecho desde aquí. Al principio empezamos haciendo como una especie de casting, entre comillas, de municipios, pues porque tuvieran un número de habitantes concreto, porque no fueran capitales de provincia, eso siempre lo respetamos, porque estuvieran más o menos alejados de centros urbanos, es decir, que fuera difícil el acceso a contenidos de ciencia, universidades, etcétera, porque nuestra intención es siempre estar en el entorno local, y ese es el valor añadido que tenemos en este proyecto. Porque sí, grandes eventos de divulgación científica ya hace. Tenemos la Semana de la Ciencia, tenemos museos, tenemos el Jardín Botánico, pero lo que nos ha pasado afortunadamente es que son los municipios ya los que demandan formar parte del proyecto porque lo saben, porque lo ven en la web. Y el caso concreto de Campillos no lo recuerdo. El caso concreto de Campillos vino de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, que nos indicó que esa zona del mapa en Málaga estaba un poco vacío y pensó en Campillos. Pues no sé por qué razón tendrían ellos. O sea, al final, pues sí, tenemos la demanda está de municipios, pero de vez en cuando pues surge alguna población pues que interesa especialmente. Pero por eso tiene un tejido social activo, porque tiene un número de habitantes concreto, porque no es capital de provincia, es decir, porque cumple una serie de estándares que nosotros tenemos como criterio para realmente ir donde se necesita, donde hay esa demanda no atendida. Como ha comentado Paloma, fue la fundación a través de un investigador de la Universidad de Málaga que contactó directamente. Bueno, claro, siempre hay cierta relación, alguna... Sí, y le transmitieron a este investigador pues algún municipio interesante. De hecho, también nos comentaba que se tanteara o se preguntase en contacto por otros municipios también cercanos. Y bueno, fue a través de como comenta Paloma, la fundación contactando con un investigador que colabora con la fundación de la Universidad de Málaga, la que directamente pues contactó conmigo preguntando si nos interesaba este proyecto. Y bueno, y por supuesto que sí, es que no había ninguna duda. Sí, es verdad que, como ya hemos dicho, pues cuesta arrancar porque es complejo y porque son muchas cosas las que se tratan, son muchos los objetivos que se afrontan y bueno, y además es un proyecto, como veis, serio, muy consolidado y con una gran capacidad para hacer muchas cosas interesantes. Por tanto, todos los inicios son complicados, pero bueno, aquí estamos ya arrancando, ya tenemos motor en marcha y ya pues entre todos y todas, pues aprovecharnos de las posibilidades que se nos ofrece y bueno, y avanzar como sociedad y como pueblo. ¿Una cosilla más? Si queréis comentar. Os hemos traído folletos de la colección de libros para que veáis todos los números que tenemos. Aquí podéis ver si queréis hacer algún club de lectura. Tenemos también folletos. Porque lo llevéis, también lo compartáis con compañeros y así en el colegio. Tenemos también un cómic, que era uno de los materiales que mandamos, por si queréis también llevar un ejemplar. Por esto se hace una actividad sobre conservación de suelo y de la zoología, que también está bastante interesante, sobre el papel que tiene el suelo a la hora de, pues eso, de generar vida, de poder cultivar, de ser sostenible a la hora de tratarlo. Bueno, también es un mensaje. Y os he traído también una muestra de las unidades didácticas que vienen complementando la exposición que va a venir del 26 de noviembre al 16 de diciembre, al 15 de diciembre, para que veáis. Estas son descargables a través de la página, hay enlaces y se pueden descargar pero bueno, he traído para que las veáis como son. Pues muchas gracias.
damos por iniciado el proyecto, damos pistoletazo de salida, como se dice. Ya estamos en marcha. Y nada, reiterado el agradecimiento a todos los que habéis visitado, a todos los que habéis acercado a la presentación. Por supuesto, va a llegar a mucha más gente a través de la televisión local, de las redes sociales. Y bueno, reiterar pues mi agradecimiento a Paloma y a Carmen por estar con nosotros aquí, pues, bueno, por haber apostado por Campillo y que larga vida a este proyecto. Eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.